Hola, mi nombre es Getsamaní de la Luz Zamorano de la Licenciatura de Psicología, quinto semestre. El día de hoy les hablaré sobre 3 temas fundamentales dentro de la psicología. El primer tema es la entrevista clínica. ¿Qué es la entrevista clínica? La entrevista es considerada por algunos como un medio para obtener datos significativos que nos ayudan en el diagnóstico y el tratamiento, negando las emociones y los sentimientos que encierran toda relación humana y la relación con el medio en el que se encuentran. Dentro de la entrevista clínica se encuentran 3 funciones. La primera es la entrevista motivacional, que consiste en aumentar la percepción del paciente sobre su capacidad para hacer frente a los obstáculos y tener éxito en el cambio. La clarificadora, por su parte, es la que ayuda al paciente a observar todas sus conductas y de ella realizar un análisis sobre lo que le acontece o lo que le molesta. El objetivo principal de esta entrevista es obtener información que nos permita definir el problema de nuestro paciente e identificar los problemas que lo aquejan. Por su parte, hemos tenido en cuenta que existen 3 tipos de entrevista clínica. El primero es la entrevista estructurada. Esta se centra en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales se puede recopilar datos extremadamente organizados. Cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de las preguntas. Las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. En la entrevista semiestructurada, incluyen preguntas específicas que funcionan como guía para obtener información básica sobre el candidato, pero también se sirve de preguntas espontáneas que surgen de acuerdo a las respuestas e intereses del entrevistado. Y por último, la entrevista libre es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de la conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Las características que se pretenden buscar dentro de la entrevista clínica es el recolectar información que nos ayude para hacer un diagnóstico. Es también tener en cuenta el tiempo específico que se le va a proporcionar al paciente. La influencia recíproca, que éste nos permita la recolección de información y que el habla y la escucha sea activa y que nos permita estar atentos dentro de lo que nos está platicando. Y por último, la evaluación es la que nos permite realizar un buen diagnóstico y ayudar al paciente a resolver problemas que lo aquejan. Por su parte, en cada entrevista se presentan diferentes etapas de las cuales les hablaré. La preentrevista es el contacto que se tiene con el paciente antes de verlo en persona, ya sea por una llamada o algún mensaje en el que nos está pidiendo ayuda. La entrevista es la recolección de información cara a cara con el paciente y la postentrevista es los resultados que nos arroja la entrevista y cómo nosotros a partir de ello pretendemos realizar un diagnóstico. Esto sería todo de la entrevista clínica. Gracias. Hola, mi nombre es Getsamaní de la Luz Zamorano de la Licenciatura de Psicología, quinto semestre. El día de hoy les hablaré sobre el examen mental. ¿Qué es un examen mental? Es una parte de la historia clínica donde se describen las funciones mentales y psicológicas de un paciente, el funcionamiento del psiquismo del paciente al momento del examen y equivale al examen físico en el área corporal. Su principal objetivo es verificar las facultades de una persona y determinar si cualquier problema está mejorando o empeorando dentro del paciente. Este tipo de examen contiene ciertas características y principios que se deben de seguir al pie de la letra. El primero es que la entrevista debe ser privada. El segundo, el acercamiento. Este se tiene que tener en cuenta que el interés que tenemos para ayudarlo y que él pueda resolver sus problemas. Si tenemos en cuenta que el psicólogo es el primer mediador como para obtener información y que éste le ayude al paciente a resolver sus problemas, lo principal que un paciente busca es que el mismo psicólogo se interese en su historia y que éste le ayude a descubrir qué es lo que le afecta. Los principales aspectos que contempla la evaluación de un examen mental son los siguientes: conciencia, orientación, memoria, atención, lenguaje, pensamiento, sensaciones, inteligencia, motricidad y afecto, teniendo en cuenta que esto puede ayudarle al paciente a desenvolverse en el entorno en el que vive y mejorar su desarrollo personal, ya sea tanto físico como mental.
Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Getsamaní de la Luz Zamorano y hoy les hablaré sobre la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Se constituye como un conjunto de documentos clínicos capaces de recoger toda la información relativa al estado de salud o enfermedad de un paciente. Las principales características que se contemplan en este tipo de examen son la integridad física, secuencialidad, racionalidad científica, la disponibilidad, oportunidad y el registro obligatorio de cada paciente. Los apartados que se contemplan dentro de esto son los datos generales, que viene desde el nombre, edad y los datos más básicos que se pueden tener dentro de un paciente. Su motivo de consulta depende de las palabras textuales del paciente, del por qué acude a una cita y se coloca entre comillas y concluye con un SIC que habla de lo que es el padecimiento del paciente o lo que él pretende o siente que tiene. Sin en cambio, el diagnóstico de un psicólogo o de un especialista en la salud es lo que nos arrojará un diagnóstico. Dentro de ello vienen más datos que en general ya serían datos específicos, porque habla de un familiograma, antecedentes personales, la fisiología del paciente, los hábitos que tiene cada paciente, las patologías que presenta, acompañado de un examen físico y la constitución de este. Sería todo de mi parte. Gracias.